¿Sabías que el verdadero poder espiritual está escondido en algo que nadie te ha contado? Pocos lo saben, pero existe un secreto milenario que puede transformar tu dolor más profundo en la mayor bendición de tu vida. Y no estoy hablando de pensamiento positivo barato o de frases motivacionales vacías. Estoy hablando de un principio espiritual tan poderoso que cuando una mujer lo aplicó hace miles de años, no solo cambió su destino personal sino que se convirtió en ancestro directo del linaje más importante de la historia humana. Su nombre era Ruth, y lo que descubrió en sus momentos más oscuros puede revolucionar tu vida hoy mismo. Hoy vas a descubrir lo que millones de personas ignoran sobre la verdadera espiritualidad. Vas a entender por qué tus pérdidas más dolorosas podrían ser en realidad las puertas hacia tus mayores bendiciones. Y al final de este video, tu perspectiva sobre el sufrimiento nunca volverá a ser la misma. Pero antes de continuar necesito advertirte algo: lo que estás a punto de escuchar desafiará todo lo que creías saber sobre el dolor, las pérdidas y la intervención divina. Si no estás listo para ver tu vida desde una perspectiva completamente nueva, tal vez este no sea el momento para ti. Pero si estás dispuesto a abrir tu mente y tu corazón a posibilidades que van más allá de lo que has imaginado, quédate hasta el final porque voy a revelarte algo que cambiará tu vida para siempre. Mi querido amigo espiritual, permíteme comenzar con una pregunta que va directo al corazón. ¿Alguna vez has sentido que la vida te ha quitado algo tan importante que pensaste que nunca podrías recuperarte? ¿Has experimentado esa sensación de vacío que parece no tener fin, esa oscuridad que te hace preguntarte si realmente hay un propósito detrás de tanto dolor? Si estás asintiendo mientras escuchas esto, quiero que sepas que no estás solo. Y más importante aún, quiero que sepas que estás exactamente donde necesitas estar para recibir lo que el universo está a punto de revelarte. Verás, la mayoría de las personas creen que la espiritualidad es solo meditación, cristales, mantras y rituales hermosos pero superficiales. Piensan que si hacen las prácticas correctas, pueden evitar el dolor y mantener una vida en perfecto equilibrio. Pero existe algo mucho más profundo, algo que las tradiciones antiguas conocían y que hoy en día está siendo redescubierto no solo por místicos y sabios, sino también por la ciencia moderna. Hablamos de la capacidad divina que todos tenemos para transformar nuestras pérdidas más dolorosas en las bendiciones más extraordinarias. Esto no es magia de pensamiento positivo, no es casualidad cósmica, no es autoengaño psicológico. Es un principio espiritual fundamental que funciona cuando lo entiendes correctamente y lo aplicas con la sabiduría adecuada. Este principio ha funcionado durante miles de años. Ha transformado esclavos en libertadores, víctimas en sanadores, huérfanos en líderes, viudas en matriarcas de dinastías. Y puede funcionar para ti también, sin importar cuán desesperanzada parezca tu situación actual. Durante los próximos minutos, vamos a explorar juntos este conocimiento sagrado que ha sido guardado en los textos antiguos pero que muchas veces ha sido mal interpretado o simplificado hasta perder su poder transformador. Te voy a contar la historia de una mujer que perdió absolutamente todo lo que amaba, todo lo que le daba identidad y seguridad en la vida. Perdió a su esposo en una sociedad donde las mujeres sin hombres no tenían futuro. Se quedó sin recursos económicos en una época donde no existían programas de ayuda social. Se encontró en un país extranjero, siendo una forastera sin familia, sin conexiones, sin nada más que el dolor de sus pérdidas y una suegra tan amargada que le aconsejó que la abandonara. Cualquiera en su posición habría tenido todas las razones para rendirse, para amargarse, para culpar a Dios, para vivir el resto de su vida como víctima de las circunstancias. Pero lo que ella hizo después, las decisiones conscientes que tomó en medio de su dolor más profundo, no solo cambió su destino personal, sino que la convirtió en un eslabón fundamental en el plan divino para la humanidad. Su nombre era Ruth, y su historia contiene las claves que necesitas para transformar tu propia vida. Pero más que eso, su historia revela un patrón, una fórmula espiritual que cuando la entiendes y la aplicas, puede convertir cualquier pérdida en una plataforma para bendiciones que ni siquiera puedes imaginar ahora. Antes de continuar con la historia de Ruth, necesitamos entender claramente tres conceptos espirituales fundamentales que van a cambiar completamente tu forma de ver las crisis, las pérdidas y las oportunidades de transformación en tu vida. Primer concepto, la alquimia espiritual. Los antiguos alquimistas pasaban años tratando de convertir metales ordinarios en oro. Pero los verdaderos maestros sabían que la alquimia real no se trataba de transformar metales, sino de transformar el alma humana. La alquimia espiritual es el proceso sagrado por el cual el alma humana convierte el plomo de la adversidad en el oro de la sabiduría divina. No es solo superar las dificultades o salir adelante como dice la gente.
Es usar conscientemente esas dificultades como combustible sagrado para nuestro crecimiento espiritual. Es reconocer que cada pérdida contiene semillas de bendición, pero esas semillas solo germinan cuando aplicamos la fórmula correcta. Cuando Ruth perdió a su esposo, pudo haber visto solo la pérdida. Pero algo en su espíritu le permitió ver que esa pérdida la estaba liberando para un propósito más grande. La muerte de su esposo la libró de las limitaciones de su vida anterior y la preparó para un destino que ni siquiera podía imaginar. Segundo concepto, la lealtad consciente. Y aquí necesito ser muy claro porque este concepto es malentendido constantemente. La lealtad consciente no significa ser fiel a personas o situaciones que nos dañan, no significa quedarse en relaciones tóxicas por lealtad, no significa soportar abuso emocional, físico o espiritual. La lealtad consciente significa mantenerse fiel a nuestros valores más elevados, a nuestros principios espirituales más profundos, incluso cuando todo a nuestro alrededor parece perdido. Es una decisión activa, consciente, deliberada de seguir siendo quien realmente somos en nuestro nivel más alto, sin importar las circunstancias externas. Cuando Ruth le dijo a Noemí: a donde tú vayas, yo iré, donde tú mueras, yo moriré, no estaba siendo codependiente. Estaba tomando una decisión consciente de mantener su integridad, su capacidad de amar incondicionalmente, su compromiso con algo más grande que su propia comodidad y seguridad. Tercer concepto, la redención divina. Este es quizás el concepto más poderoso y el menos entendido. La redención divina es la capacidad del universo, de Dios, del campo cuántico, de la conciencia cósmica, como quieras llamarlo, de tomar nuestras historias rotas y tejer con ellas algo hermoso, significativo y transformador. Pero aquí está la clave que cambia todo: la redención divina no es algo que simplemente esperamos que nos suceda. Es algo en lo que participamos activamente a través de nuestras decisiones conscientes. Dios no redime nuestras pérdidas a pesar de nosotros, sino a través de nosotros, cuando elegimos cooperar conscientemente con las fuerzas creadoras del universo. Estos tres elementos: alquimia espiritual, lealtad consciente y redención divina, trabajando juntos crean lo que los místicos han llamado durante siglos el milagro de la transformación. Y la historia de Ruth nos muestra exactamente cómo funciona esto en la vida real, con una persona real, enfrentando problemas reales. Ruth no era una santa. No era una mística avanzada, era una mujer joven, probablemente asustada, definitivamente sin recursos, enfrentando un futuro incierto. Pero tenía algo que muchos de nosotros hemos olvidado: la capacidad de ver más allá de las circunstancias inmediatas y tomar decisiones basadas en principios eternos en lugar de conveniencias temporales. Ahora permíteme explicarte algo que va a cambiar para siempre tu comprensión sobre el dolor, la sanación y la transformación. Lo que voy a compartir contigo combina lo que la neurociencia moderna está descubriendo con lo que las tradiciones espirituales han sabido durante milenios. Nuestro cerebro y nuestro espíritu están diseñados para crecer específicamente a través de la adversidad consciente. Cuando Ruth tomó esa decisión trascendental de decir: a donde tú vayas, yo iré, no era solo una declaración sentimental de lealtad a su suegra Noemí. Era una reprogramación literal y consciente de su sistema nervioso, de sus patrones neurológicos, de su identidad emocional completa. Los estudios más avanzados en neuroplasticidad nos muestran algo fascinante: cuando tomamos decisiones conscientes basadas en valores elevados durante momentos de crisis profunda, no solo cambiamos nuestro estado emocional temporal, creamos literalmente nuevas vías neuronales, nuevos circuitos cerebrales que se convierten en autopistas permanentes hacia la resiliencia, la sabiduría y la capacidad de transformación. Pero hay algo aún más profundo aquí que la ciencia está apenas comenzando a entender, pero que la tradición espiritual ha conocido desde siempre. Cuando elegimos conscientemente la lealtad, el amor y la fe por encima del miedo, la autoprotección y la amargura durante nuestros momentos más oscuros, nos alineamos con las fuerzas creadoras fundamentales del universo. Piénsalo: Ruth pudo haber tomado la decisión ilógica. Pudo haber regresado a su pueblo moabita, buscar otro esposo joven, vivir una vida cómoda y predecible. Su familia probablemente la habría recibido con los brazos abiertos. Habría tenido seguridad, familiaridad, todas las comodidades de su cultura natal. Pero algo en su espíritu reconoció que esa opción segura la habría mantenido en el mismo nivel de conciencia que tenía antes de sus pérdidas. Y había algo en ella que sabía, aunque no pudiera explicarlo racionalmente, que sus pérdidas la habían preparado para algo mucho más grande. Eligió lo desconocido por encima de lo familiar. Eligió la lealtad a sus valores por encima de la lealtad a su comodidad.
Eligió confiar en un futuro invisible por encima de aferrarse a un pasado que ya no existía. Y esas elecciones activaron lo que podríamos llamar la intervención divina o, en términos más modernos, la sincronicidad cuántica. En términos psicológicos, cuando elegimos conscientemente crecer en lugar de contraernos durante las crisis, cuando elegimos expandir nuestro amor en lugar de contraer nuestro corazón en autoprotección, activamos lo que los investigadores llaman crecimiento postraumático. Es un fenómeno documentado donde las personas no solo se recuperan de traumas severos, sino que emergen con capacidades, sabiduría y fortaleza que nunca habían tenido antes. Pero desde una perspectiva espiritual, esto es mucho más que un mecanismo psicológico de supervivencia. Es colaborar conscientemente con las fuerzas que crean los milagros, que tejen los hilos aparentemente rotos de nuestras vidas en tapices de belleza inimaginable. Y esto no es solo teoría hermosa, es realidad práctica que puedes aplicar en tu vida hoy mismo. Cada vez que eliges el amor sobre el miedo en medio de la pérdida, cada vez que eliges la fe sobre la amargura en medio del dolor, cada vez que eliges crecer sobre contraerte en medio de la crisis, estás siguiendo exactamente el mismo patrón que convirtió a una viuda sin futuro en la bisabuela del rey David y ancestra del linaje mesiánico. Déjame contarte algo que te va a dar escalofríos y te va a confirmar que lo que estamos discutiendo no es solo historia antigua, sino un patrón vivo que se repite una y otra vez en la vida de personas como tú y como yo, personas que han entendido y aplicado los mismos principios que transformaron la vida de Ruth. Conocí personalmente a María Elena, una mujer extraordinaria de Medellín, Colombia. A los 35 años, perdió a su esposo en un accidente de tráfico. Se quedó con 3 hijos pequeños, sin ingresos estables, con deudas médicas abrumadoras y una depresión tan profunda que algunos días no podía levantarse de la cama. Sus familiares le aconsejaron que se mudara de regreso con sus padres, que aceptara la ayuda del gobierno, que básicamente se resignara a ser una víctima de las circunstancias. Pero algo en su espíritu, algo que resonaba con la misma fibra espiritual que movió a Ruth, le susurró que esa pérdida devastadora podía ser transformada en algo hermoso. En lugar de contraerse en autocompasión, tomó la misma decisión que Ruth, eligió la lealtad a sus valores más elevados. Comenzó con algo pequeño, ayudar a una vecina viuda que estaba en una situación aún peor. Luego ayudó a otra. Y otra, lo que empezó como actos individuales de servicio, se convirtió en una red informal de apoyo. Esa red se formalizó en una organización sin fines de lucro. Hoy, 12 años después, esa organización ha ayudado a más de 2,000 familias en crisis. María Elena no solo reconstruyó su vida, la multiplicó exponencialmente. Pero aquí está lo hermoso: cuando la entrevisté, me dijo algo que nunca voy a olvidar. Me dijo, si mi esposo no hubiera muerto, yo habría vivido una vida buena, cómoda pero pequeña. Su muerte me obligó a descubrir una versión de mí misma que nunca habría conocido de otra manera. No cambiaría el dolor que viví, porque sin ese dolor, no habría descubierto mi verdadero propósito. Déjame contarte sobre Carlos Mendoza, un empresario exitoso de Ciudad de México que lo perdió todo en la crisis económica de 2008. Su empresa quebró, perdió su casa, su matrimonio se desmoronó, sus hijos adolescentes apenas le hablaban, sus amigos desaparecieron cuando ya no podía pagar las cuentas en restaurantes caros. A los 48 años, se encontró viviendo en un departamento de una habitación, trabajando en empleos que ganaba menos en un mes de lo que antes gastaba en una cena. Cayó en alcoholismo, depresión, pensamientos suicidas. Todos los marcadores externos de éxito habían desaparecido. Pero como Ruth, llegó a un momento de decisión consciente. Decidió que, sin importar cuán difíciles fueran las circunstancias externas, no iba a permitir que destruyeran su integridad interna. Dejó de beber, comenzó a meditar, y más importante, comenzó a usar su experiencia de pérdida para ayudar a otros empresarios que estaban pasando por crisis similares. Primero fueron conversaciones informales en cafeterías, luego grupos de apoyo, después talleres estructurados. Hoy tiene una consultoría próspera que se especializa en ayudar a ejecutivos y empresarios a navegar crisis financieras y personales. Pero más importante que el éxito económico, reconstruyó completamente su relación con sus hijos y encontró un amor más profundo y auténtico con una mujer que lo amaba por quien era, no por lo que tenía. Me dijo algo que refleja perfectamente el principio de Ruth. Tuve que perder todo lo que pensaba que me definía para descubrir quién realmente era. La crisis no destruyó mi vida, destruyó la ilusión de lo que pensaba que era mi vida.
y me permitió construir algo real. ¿Ves el patrón aquí? Pérdida devastadora, decisión consciente de mantener la integridad, lealtad a valores superiores, servicio a otros y transformación milagrosa que bendice no solo al individuo, sino a toda su comunidad. Pero aquí está el secreto que muy pocas personas entienden: la transformación no ocurre a pesar de la pérdida, sino precisamente a través de ella. La pérdida no es el obstáculo para la bendición, es el material sagrado que el universo usa para crear. Ahora quiero hablarte de algo que va a cambiar tu comprensión sobre la paz interior para siempre. Esto es crucial porque la mayoría de las personas tienen una comprensión completamente equivocada de lo que significa la verdadera paz espiritual, y esa comprensión errónea las mantiene atrapadas en ciclos de sufrimiento innecesario. La mayoría de las personas creen que la paz viene de no tener problemas, de mantener todas las circunstancias externas en perfecto orden, de evitar el conflicto, el dolor y la incertidumbre. Buscan la paz a través del control, de la predictibilidad, de la eliminación de cualquier cosa que pueda perturbar su zona de confort. Pero esa no es paz espiritual, esa es solo la ausencia temporal de turbulencia externa. Es frágil, dependiente de factores fuera de nuestro control, y inevitablemente se rompe cuando la vida nos presenta los desafíos que toda vida humana debe enfrentar. La verdadera paz espiritual, la paz que vemos manifestada en la vida de Ruth, nace precisamente en el ojo del huracán. Se desarrolla no en la ausencia de las tormentas, sino en nuestra capacidad de mantener nuestro centro interno mientras las tormentas se desatan a nuestro alrededor. Piénsalo cuando Ruth estaba en los campos de Buz trabajando desde el amanecer hasta el anochecer como espigadora, que era literalmente el trabajo más humilde en esa sociedad. Recogiendo las sobras que dejaban los segadores. ¿Crees que tenía una vida fácil y cómoda? ¿Crees que no enfrentaba discriminación, dificultades físicas, incertidumbre económica? Trabajaba bajo el sol abrasador de Medio Oriente, sus manos se llenaban de ampollas, su espalda dolía por las largas horas inclinada recogiendo granos. Como extranjera, probablemente enfrentaba comentarios despectivos, miradas de desprecio, el constante recordatorio de que no pertenecía a esa sociedad. Pero había algo en ella que irradiaba una paz tan profunda que otros la notaban. Booth no se enamoró de su belleza física. Curiosamente, la Biblia ni siquiera describe su apariencia externa. Se enamoró de su carácter, de esa paz profunda que emanaba de alguien que había encontrado su centro espiritual independientemente de las circunstancias externas. Esta es la diferencia fundamental entre la paz superficial y la paz espiritual verdadera. La paz superficial depende de que las circunstancias externas sean perfectas, predecibles y controlables. La paz espiritual viene de saber que, sin importar lo que suceda afuera, estás cumpliendo tu misión más profunda en esta tierra, estás alineado con tu propósito más elevado, estás siendo fiel a quien realmente eres en tu nivel más alto. Los maestros Zen tienen un dicho hermoso: la montaña no se mueve, sin importar cuán fuerte sople el viento. Cuando has encontrado tu centro espiritual verdadero, cuando has descubierto esa parte de ti que es inmutable e indestructible, las tormentas de la vida no pueden robarte tu equilibrio interno. Pero aquí está la clave que pocas personas entienden: ese centro no se encuentra escapando de las dificultades, evitando los conflictos o creando una burbuja de protección alrededor de nosotros. Se encuentra precisamente atravesando las dificultades con conciencia espiritual, navegando los conflictos con sabiduría divina, transformando conscientemente los desafíos en oportunidades de crecimiento. Ruth no encontró su paz interior en una vida sin problemas, la encontró transformando conscientemente sus problemas más grandes en la plataforma para su mayor crecimiento espiritual. Y cuando tienes esa paz, la paz que sobrepasa todo entendimiento, como dice la tradición, algo verdaderamente mágico sucede en tu vida. Te conviertes en un imán para las bendiciones. Las personas correctas, las oportunidades correctas, los milagros correctos comienzan a aparecer en tu vida de maneras que no puedes explicar racionalmente. ¿Por qué? Porque cuando irradias paz auténtica en medio de las tormentas, cuando mantienes tu integridad en medio del caos, cuando eliges el amor en medio del miedo, te alineas con las frecuencias más altas del universo. Y el universo responde a esa alineación enviándote exactamente lo que necesitas para tu siguiente nivel de crecimiento y servicio. Aquí es donde la historia se vuelve absolutamente fascinante.
porque estamos en un momento único en la historia humana donde la ciencia moderna está confirmando literalmente lo que las tradiciones espirituales más profundas han enseñado durante milenios. Y cuando entiendes esta conexión, cambia completamente tu comprensión sobre el poder que realmente tienes para influir en tu realidad. Los físicos cuánticos más avanzados nos dicen algo que suena como misticismo pero que es ciencia pura: el observador influye directa y mediblemente en la realidad observada. En términos más simples, tu estado de conciencia, tus pensamientos, tus emociones, tus decisiones conscientes afectan literalmente los eventos que atraes a tu vida. Esto no es ley de atracción superficial o pensamiento mágico, es física cuántica documentada. El acto mismo de observar algo con una conciencia específica cambia las probabilidades de lo que se manifestará en la realidad física. Cuando Ruth mantuvo una conciencia de lealtad, amor y esperanza en medio de sus pérdidas más profundas, no solo cambió su perspectiva interna o su estado emocional, cambió literalmente el campo cuántico de posibilidades a su alrededor. Afectó las probabilidades de qué eventos, qué personas, qué oportunidades aparecerían en su camino. Pero la ciencia nos dice algo aún más increíble. La epigenética, el estudio de cómo nuestras experiencias y decisiones afectan la expresión de nuestros genes, nos muestra que las decisiones conscientes que tomamos durante momentos de crisis no solo nos afectan a nosotros, pueden literalmente activar o desactivar genes que se transmiten a las generaciones futuras. Las decisiones espirituales conscientes de Ruth no solo transformaron su vida personal, tuvieron un impacto epigenético en toda su línea generacional. Cuando elegir la lealtad sobre la autoprotección, cuando eligió la fe sobre el miedo, cuando eligió el amor sobre la amargura, estaba literalmente programando las células de su cuerpo y las células de los hijos que aún no había concebido para la resiliencia, la sabiduría y la capacidad de transformación. Pero hay algo aún más profundo en el proceso del autoconocimiento espiritual que emerge específicamente a través de las crisis. Carl Jung, uno de los psicólogos más profundos de la historia, decía que todo lo que no se hace consciente se manifiesta como destino. En otras palabras, las partes de nosotros mismos que no conocemos conscientemente terminan controlando nuestras vidas de maneras que no entendemos. Ruth descubrió quién era realmente no en los momentos fáciles y cómodos de su vida, sino precisamente en los momentos más difíciles y desafiantes. La pérdida de su esposo, la incertidumbre económica, la presión social de su entorno, todo eso la obligó a conectar con aspectos de su esencia más profunda que probablemente nunca habría descubierto en circunstancias normales. Descubrió su capacidad de amar incondicionalmente cuando habría sido más fácil proteger su corazón. Descubrió su lealtad inquebrantable cuando habría sido más conveniente pensar solo en sí misma. Descubrió su fe en lo invisible cuando todas las evidencias visibles sugerían desesperanza. Y cuando esas cualidades profundas se volvieron conscientes, cuando se convirtieron en elecciones deliberadas en lugar de reacciones automáticas, se transformaron en las fuerzas magnéticas que atrajeron su redención. Porque aquí está lo que muy pocas personas entienden sobre las coincidencias y los milagros: no son casualidades aleatorias, son respuestas del universo a estados específicos de conciencia. Cuando tu conciencia se alinea con las frecuencias del amor, la lealtad, la fe y el servicio, el universo responde enviándote personas, eventos y oportunidades que resuenan con esas mismas frecuencias. No fue casualidad que Bush se fijara en Ruth entre todas las mujeres de la región. No fue suerte que él resultara ser pariente redentor con el poder legal de rescatar su situación. No fue coincidencia que él fuera un hombre de carácter que reconocería y valoraría el carácter en otra persona. En el campo cuántico de posibilidades infinitas, la consciencia elevada de Ruth atrajo exactamente las circunstancias que necesitaba para su transformación. Su estado interno de amor, lealtad y fe creó una resonancia que magnetizó hacia ella las personas y eventos que estaban alineados con esas cualidades. Y esto mismo está disponible para ti. Cuando usas conscientemente tus crisis como oportunidades para descubrir y expresar las cualidades más elevadas de tu ser, cuando permites que tus pérdidas te revelen tu capacidad de amar más profundamente, servir más generosamente, confiar más completamente, te conviertes en un imán para los milagros.
Ahora quiero enseñarte algo práctico y poderoso que puedes comenzar a aplicar inmediatamente en tu vida. Se llama mindfulness transformacional, y es fundamentalmente diferente a la meditación tradicional o al mindfulness convencional que probablemente has escuchado. La diferencia es crucial. El mindfulness convencional se enfoca principalmente en observar tus pensamientos y emociones sin juzgarlos, en estar presente en el momento actual, en cultivar una mente calma y centrada. Y eso está bien, esas son bases importantes. Pero el mindfulness transformacional va mucho más profundo. Se trata de usar conscientemente cada experiencia de tu vida, especialmente las experiencias difíciles, como oportunidades para alinearte con las frecuencias más elevadas del universo y para activar tu capacidad divina de transformación. Ruth practicaba esto intuitivamente sin tener un nombre para ello. Cada día, mientras espigaba en los campos bajo el sol abrasador, mientras enfrentaba la humillación social de ser la mujer más pobre en una sociedad clasista, mientras lidiaba con la incertidumbre de no saber si tendría comida suficiente para ella y para Noemí, mantenía su mente presente simultáneamente en 3 niveles de conciencia. Esta es la fórmula del mindfulness transformacional que puedes aplicar en cualquier situación difícil de tu vida. Primer nivel: presencia agradecida. Sin importar cuán difícil, dolorosa o injusta sea tu situación actual, encuentra algo, aunque sea pequeño, por lo que puedas estar genuinamente agradecido en este momento específico. No estoy hablando de gratitud forzada o de negar tu dolor. Estoy hablando de expandir tu conciencia para incluir tanto el dolor como las bendiciones que coexisten en este momento. Ruth estaba agradecida por tener comida, aunque fuera solo lo que podía recoger espigando. Estaba agradecida por la protección que encontraba en el campo de Bush, aunque su trabajo fuera humillante. Estaba agradecida por tener un propósito: cuidar de Noemí, aunque las circunstancias fueran difíciles. Esta práctica entrena a tu cerebro para buscar activamente evidencias de que el universo te está apoyando incluso en medio de las dificultades. Y cuando tu cerebro se entrena para ver el apoyo, comienzas a notar oportunidades y bendiciones que antes pasaban desapercibidas. Segundo nivel: intención elevada. Mantén siempre en tu mente una intención que trascienda tu dolor personal, que sea más grande que tu comodidad individual. Ruth no trabajaba solo para sobrevivir económicamente. Trabajaba para honrar la memoria de su esposo, para cuidar de Noemí, para ser digna de las bendiciones divinas, para cumplir con su compromiso de lealtad. Cuando tu intención trasciende tu sufrimiento personal y se conecta con algo más grande: servicio a otros, crecimiento espiritual, contribución al mundo, tu dolor se transforma de obstáculo en combustible. Ya no eres víctima de las circunstancias, te conviertes en co-creador consciente de tu destino. Tercer nivel: receptividad divina. Este es quizás el más importante y el menos entendido. Mantente constantemente abierto a que el universo te sorprenda de maneras que no puedes planear, controlar o anticipar. Ruth no tenía un plan maestro para conquistar a Bush o para asegurar su futuro, pero estaba completamente abierta a que Dios escribiera una historia más hermosa de la que ella podía imaginar. Esta receptividad no es pasividad. Es una apertura activa, una disponibilidad consciente para recibir guía divina, oportunidades inesperadas, milagros que van más allá de tus planes limitados. Cuando practicas estos 3 niveles simultáneamente durante las dificultades, algo extraordinario sucede en tu conciencia: te conviertes en co-creador consciente de tu destino. No estás simplemente sufriendo pasivamente y esperando que el tiempo cure tus heridas. No estás negando tu dolor o pretendiendo que no existe. Estás usando conscientemente tu dolor como material sagrado para construir algo hermoso. Estás colaborando activamente con las fuerzas creadoras del universo. Te conviertes en alguien que no solo sobrevive a las crisis, sino que las transforma en catalizadores para bendiciones inimaginables. Y lo hermoso de esta práctica es que funciona en cualquier situación. Si estás pasando por un divorcio doloroso, puedes estar agradecido por las lecciones que estás aprendiendo, mantener la intención de crecer en sabiduría y compasión, y estar abierto a que este final se convierta en el comienzo de algo mejor. Si estás lidiando con una enfermedad, puedes estar agradecido por la fortaleza que estás descubriendo en ti mismo, mantener la intención de usar esta experiencia para ayudar a otros, y estar abierto a que esta crisis te conecte con niveles más profundos de fe y sanación. Si estás enfrentando dificultades económicas, puedes estar agradecido por la oportunidad de redefinir lo que realmente importa en la vida, mantener la intención de usar esta experiencia para desarrollar mayor compasión por otros en necesidad.
y estar abierto a que esta pérdida te prepare para un nivel de abundancia más auténtico y significativo. La transformación espiritual más profunda y radical que experimentó Ruth no fue externa, no fue conseguir un nuevo esposo, seguridad económica o estatus social, fue una revolución completa en su comprensión de qué significa el éxito, cuál es el verdadero propósito de la vida, y dónde se encuentra la felicidad auténtica. Antes de sus pérdidas, como la mayoría de nosotros, probablemente definía su identidad y su valor a través de sus roles externos: esposa, nuera, miembro de cierta clase social, persona con cierto nivel de seguridad económica. Su sentido de propósito estaba ligado a mantener esos roles, su felicidad dependía de preservar esas circunstancias externas. Pero las pérdidas devastadoras tienen una capacidad única para destruir todas las identidades superficiales y obligarnos a conectar con quien realmente somos en nuestro nivel más profundo. Cuando Ruth perdió todos sus roles externos, esposa, seguridad, estatus, se vio forzada a descubrir si había algo en ella que existiera independientemente de esas circunstancias. Y lo que descubrió cambió no solo su vida, sino su comprensión completa de por qué estaba viva en este planeta. Descubrió que su verdadera identidad no era ninguno de sus roles externos. Su verdadera identidad era alguien cuyo propósito era amar incondicionalmente, servir desinteresadamente, confiar inquebrantablemente en la bondad fundamental del universo. Descubrió que su felicidad más profunda no venía de tener sus necesidades satisfechas, sino de satisfacer las necesidades de otros. Esta es una de las paradojas más hermosas y poderosas de la espiritualidad auténtica. Cuando dejas de buscar la felicidad como objetivo principal y comienzas a buscar el crecimiento, el servicio y la expresión de amor como objetivos primarios, la felicidad aparece como un subproducto natural. Ruth dejó de preguntarse ¿cómo puedo ser feliz?, y comenzó a preguntarse ¿cómo puedo ser útil? Dejó de preguntarse ¿qué puedo obtener de la vida?, y comenzó a preguntarse ¿qué puedo dar a la vida? Y paradójicamente, cuando hizo ese cambio de perspectiva, comenzó a recibir bendiciones que superaban todo lo que había imaginado cuando estaba enfocada en sus propias necesidades. Esto es lo que los místicos de todas las tradiciones han llamado morir antes de morir. No es una muerte física, sino la muerte del ego limitado que cree que su felicidad depende de circunstancias externas específicas. Es el nacimiento de un ser espiritual que encuentra su plenitud en la expresión de su naturaleza más elevada. Cuando Bush finalmente la eligió como esposa, Ruth ya no necesitaba esa validación para sentirse completa o valiosa. Ya había encontrado su completitud interna. Recibió el matrimonio como una bendición adicional, como una oportunidad para expresar y expandir el amor que ya había cultivado, no como algo que necesitaba para ser feliz. Esta es la diferencia revolucionaria entre buscar desde la carencia y recibir desde la plenitud. Cuando buscas relaciones, éxito o reconocimiento porque crees que los necesitas para ser feliz o completo, irradias energía de necesidad, de desesperación, de dependencia. Y esa energía tiende a repeler exactamente lo que estás buscando. Pero cuando ya has encontrado tu completitud interna, cuando ya has descubierto que tu felicidad más profunda viene de ser quien realmente eres en tu nivel más alto, entonces las bendiciones externas llegan naturalmente como respuesta a la plenitud que ya irradias. La vida de Ruth nos enseña algo que revoluciona completamente nuestro enfoque hacia los objetivos y las ambiciones. Los objetivos más poderosos y transformadores no son los que perseguimos para llenar un vacío interno, sino los que perseguimos para expresar una plenitud interna. Su objetivo no era conseguir un esposo rico o asegurar su futuro económico. Su objetivo era ser fiel a sus valores más elevados, expresar su naturaleza amorosa, cumplir con su compromiso de lealtad. Y cuando vivió desde esos objetivos espirituales, todo lo demás se alineó de maneras que nunca podría haber planeado o manipulado. Esto cambia completamente tu estrategia de vida. En lugar de preguntarte, ¿qué quiero obtener?, comienzas a preguntarte, ¿quién quiero ser? En lugar de enfocarte en cambiar tus circunstancias externas, te enfocas en expresar tu naturaleza más elevada dentro de cualquier circunstancia. Y cuando haces ese cambio, descubres algo mágico: las circunstancias externas comienzan a cambiar naturalmente para alinearse con quien te has convertido internamente. No porque estés manipulando o forzando resultados, sino porque te has convertido en alguien que naturalmente atrae bendiciones alineadas con tu nueva frecuencia de ser. La historia de Ruth no existe en aislamiento. Su patrón de transformación, convertir pérdida en bendición a través de decisiones conscientes de amor, lealtad y fe, resuena a través de los siglos porque representa un principio universal que vemos manifestado en todas las grandes figuras espirituales de la humanidad.
Jesús transformó la humillación de la crucifixión en la gloria de la resurrección, pero no pasivamente. Tomó decisiones conscientes de perdón, amor y fe incluso mientras sufría. Su transformación no ocurrió a pesar de su sufrimiento, sino a través de su respuesta consciente al sufrimiento. Buda transformó el sufrimiento existencial en iluminación universal, pero solo después de tomar la decisión consciente de no huir del dolor humano sino de entenderlo profundamente y encontrar el camino para transformarlo. Gandhi transformó décadas de opresión colonial en la liberación de una nación, pero no a través de la resistencia violenta o la amargura. Lo hizo a través de decisiones conscientes de mantener la no violencia, la verdad y el amor incluso hacia sus opresores. Nelson Mandela transformó 27 años de prisión injusta en la redención moral de una nación dividida racialmente. Pero esa transformación requirió decisiones conscientes y deliberadas de elegir el perdón sobre la venganza, la reconciliación sobre la retribución. Pero también vemos este patrón en figuras más contemporáneas que quizás te resulten más cercanas. Oprah Winfrey transformó una infancia devastada por pobreza, abuso sexual y negligencia en una plataforma global para inspirar y empoderar a millones de personas. Pero esa transformación requirió decisiones conscientes de usar su dolor como combustible para la compasión, su trauma como puente para conectar con otros que sufrían. Viktor Frankl transformó la experiencia insoportable de los campos de concentración nazis en una filosofía de esperanza que ha salvado innumerables vidas del suicidio y la desesperación. Su libro El hombre en busca de sentido nació directamente de su decisión consciente de encontrar significado incluso en el sufrimiento más extremo. ¿Cuál es el denominador común entre todas estas figuras transformadoras? Ninguno de ellos evitó el dolor, ninguno tuvo una vida fácil, ninguno fue inmune al sufrimiento humano, pero todos eligieron conscientemente ver sus pérdidas más profundas, no como finales trágicos, sino como comienzos sagrados, no como castigos injustos, sino como preparación para un propósito más grande. Y aquí está lo que quiero que entiendas profundamente: Ruth está en esa misma línea de gigantes espirituales, no porque fuera famosa o porque tuviera poderes sobrenaturales, sino porque era una mujer común que enfrentó circunstancias extraordinariamente difíciles y eligió responder con una grandeza espiritual que literalmente cambió el curso de la historia humana. Porque su historia no termina con su matrimonio con Bus, termina con el hecho de que se convirtió en bisabuela del rey David, ancestra directa del linaje mesiánico, abuela del linaje real que cambiaría para siempre la relación entre la humanidad y lo divino. Sus decisiones conscientes en medio de sus pérdidas más profundas tuvieron ramificaciones que se extendieron por milenios. No porque ella pudiera ver o planear esas consecuencias, sino porque cuando eliges conscientemente alinearte con las fuerzas del amor, la lealtad y la fe, te conviertes en un canal para bendiciones que van mucho más allá de tu vida individual. Y aquí está lo hermoso y empoderador: tú tienes acceso a esa misma grandeza espiritual. No necesitas ser famoso, rico, especialmente talentoso o tener conexiones especiales. Solo necesitas elegir responder a tus pérdidas como Ruth respondió a las suyas, con lealtad consciente a lo que sabes que es correcto incluso cuando es difícil, con apertura confiada a posibilidades que no puedes ver todavía, con fe inquebrantable en que el universo puede tejer algo hermoso con los hilos rotos de tu vida actual, porque la verdad es que cada pérdida que enfrentas es una invitación personalizada del universo a una versión más elevada, más sabia, más compasiva de ti mismo. Cada crisis es una oportunidad divina de descubrir quién eres realmente cuando todo lo superficial es removido. Y cuando eliges aceptar esa invitación, cuando decides usar conscientemente tu dolor como material sagrado para construir algo hermoso, no solo transformas tu propia vida, te conviertes en parte de esa línea ancestral de almas valientes que han iluminado el camino para otros que vienen detrás. Vivimos en una época absolutamente fascinante y sin precedentes en la historia humana. Por primera vez, historias como la de Ruth pueden volverse virales en cuestión de segundos, llegando a millones de personas instantáneamente. Pero ¿por qué ciertas historias espirituales capturan la atención colectiva mientras otras permanecen ignoradas? La respuesta revela algo profundo sobre la naturaleza humana, en medio de todo el ruido digital, toda la información superficial,
toda la distracción constante, las almas hambrientas reconocen inmediatamente la verdad espiritual auténtica. Es como si tuviéramos un detector interno que distingue entre la espiritualidad superficial y la transformación genuina. Las redes sociales nos han dado algo que generaciones anteriores de buscadores espirituales nunca tuvieron la capacidad de conectar instantáneamente con otros que están atravesando transformaciones similares, de formar comunidades globales de apoyo, de compartir sabiduría y esperanza a través de continentes y culturas. Pero también han creado una tentación peligrosa: la espiritualidad performativa, la búsqueda de validación espiritual a través de likes y shares. La comercialización de la transformación personal como contenido de entretenimiento. Cuando compartes tu proceso genuino de convertir pérdida en bendición, cuando narras honestamente tu viaje de transformación, no solo estás sanando tu propia herida, estás dando permiso consciente a miles de personas para que vean sus propias pérdidas desde una perspectiva espiritual, para que reconozcan que no están solos en sus luchas. Pero hay una diferencia crucial, una diferencia que determina si tu sharing espiritual realmente ayuda a otros o simplemente alimenta tu ego, entre la espiritualidad superficial que vemos en muchas cuentas y la transformación profunda que estamos discutiendo. La espiritualidad superficial promete que puedes evitar el dolor si compras los productos correctos, sigues a los gurús correctos, repites las afirmaciones correctas, vende la ilusión de una vida sin dificultades, de un camino espiritual sin sacrificios reales. La espiritualidad auténtica, la espiritualidad que vemos en la vida de Ruth, te dice la verdad: no puedes evitar el dolor, pero puedes transformarlo en sabiduría cuando eliges crecer conscientemente a través de él. No puedes controlar lo que te sucede, pero puedes elegir conscientemente cómo respondes a lo que te sucede. Ruth no habría compartido memes sobre buenas vibras solamente mientras espigaba bajo el sol abrasador. No habría posteado frases motivacionales sobre el poder del pensamiento positivo mientras enfrentaba discriminación social e incertidumbre económica. Habría compartido verdades profundas y honestas sobre la lealtad que cuesta algo real, sobre la fe que se forja en fuego, sobre la capacidad humana de renacer desde las cenizas cuando eliges conscientemente cooperar con las fuerzas redentoras del universo. Y esas son exactamente las historias que necesita nuestro mundo digital saturado de superficialidad. Historias reales de personas reales que han atravesado pérdidas reales y han encontrado redención real, no porque evitaran el dolor, sino porque lo transformaron conscientemente. Cuando usas las redes sociales para compartir tu transformación auténtica, cuando eres vulnerable sobre tus luchas reales y honesto sobre cómo las has navegado, te conviertes en un faro de esperanza para otros que están en la oscuridad de sus propias pérdidas. Pero más que eso, te conviertes en evidencia viviente de que la transformación espiritual no es solo un concepto hermoso o una promesa religiosa abstracta. Es una realidad práctica disponible para cualquiera dispuesto a hacer el trabajo interno necesario. Y en un mundo donde tantas personas se sienten perdidas, desconectadas y sin propósito, esa evidencia es más valiosa que cualquier contenido viral superficial. Porque lo que realmente necesitamos no es más entretenimiento espiritual, sino más ejemplos reales de transformación genuina. Mi querido amigo espiritual, hemos llegado al final de este viaje juntos. Pero en realidad es solo el comienzo del tuyo. Todo lo que hemos explorado, cada principio que hemos descubierto, cada historia que hemos compartido, ha sido preparación para este momento. El momento en que decides qué vas a hacer con esta sabiduría. Porque el conocimiento sin aplicación es solo entretenimiento intelectual. La información sin transformación es solo acumulación mental. La inspiración sin acción consciente es solo un sentimiento temporal que se desvanece cuando enfrentas tu primera dificultad real. La historia de Ruth no es solo una historia antigua para admirar desde la distancia. Es tu historia. Es mi historia. Es la historia arquetípica de todo ser humano que ha enfrentado pérdidas significativas y ha llegado a ese momento crucial de decisión. ¿Me rindo a la amargura y vivo como víctima de las circunstancias, o elijo conscientemente usar mi dolor como material sagrado para construir algo hermoso? Hoy has descubierto los 3 elementos transformadores que convirtieron a una viuda sin futuro en matriarca de reyes. La alquimia espiritual que convierte adversidad en sabiduría, la lealtad consciente a tus valores más elevados incluso cuando cuesta algo real, y la apertura confiada a la redención divina que puede tejer milagros con los hilos rotos de tu vida.
Has aprendido que la paz interior verdadera no viene de evitar las tormentas, sino de encontrar tu centro inquebrantable en medio de ellas. Has descubierto que el autoconocimiento más profundo emerge específicamente a través de las crisis, no a pesar de ellas. Has visto cómo el mindfulness transformacional puede convertir cualquier dificultad en oportunidad de crecimiento espiritual. Pero todo este conocimiento, toda esta sabiduría, toda esta inspiración será completamente inútil si no tomas la decisión consciente de aplicarlo en tu propia vida. Y esa decisión no puede esperar hasta que te sientas completamente preparado, hasta que tengas todas las respuestas, hasta que las circunstancias sean perfectas. Si estás atravesando una pérdida ahora mismo, si has perdido una relación, un trabajo, un ser querido, tu salud, tus sueños, tu sentido de propósito, quiero que sepas algo con absoluta certeza: tu dolor no es el final de tu historia. Tu pérdida no es evidencia de que la vida sea injusta o de que hayas sido abandonado por el universo. Tu dolor es el material sagrado que el universo está usando para esculpir una versión más hermosa, más sabia, más compasiva de ti. Tu pérdida es la invitación personalizada del cosmos a descubrir capacidades que no sabías que tenías, a desarrollar fortalezas que no sabías que necesitabas, a encontrar propósitos que no sabías que existían. Como Ruth, tienes una elección que nadie más puede hacer por ti. Puedes quedarte en la amargura del pasado, reviviendo infinitamente lo que perdiste, lo que debería haber sido diferente, lo que nunca volverá. O puedes elegir la lealtad consciente a un futuro que aún no puedes ver pero que ya está siendo preparado para ti. Tu transformación no solo te beneficiará a ti, como Ruth se convirtió en bendición para generaciones futuras que nunca conoció, tu sanación se convertirá en esperanza para otros que están exactamente donde tú estás ahora. Tu victoria sobre la pérdida se convertirá en evidencia para otros de que la transformación es posible. El universo entero está esperando que digas sí a esa versión más elevada de ti mismo. Las fuerzas creadoras del cosmos están listas para conspirar a tu favor en el momento en que elijas conscientemente cooperar con ellas. ¿Qué estás esperando? Si este mensaje ha resonado en lo más profundo de tu corazón, si sientes que estás listo para transformar tu pérdida en bendición, si reconoces que es hora de escribir un capítulo completamente nuevo de tu historia, necesito que hagas algo ahora mismo, no mañana, no la próxima semana, sino en este momento. Primero ve a los comentarios y comparte cuál es la pérdida específica que estás dispuesto a transformar en bendición. No necesitas dar todos los detalles dolorosos, pero al escribir esas palabras, estás haciendo un compromiso sagrado contigo mismo y con el universo. Estás declarando tu intención de elegir la transformación sobre la victimización. Segundo, suscríbete a este canal inmediatamente y activa esa campanita como si tu transformación dependiera de ello, porque cada semana vamos a explorar juntos más secretos espirituales profundos que pueden revolucionar tu vida. Esta no es entretenimiento casual, es trabajo espiritual serio para personas que están listas para cambios serios. Tercero, comparte este video con esa persona específica que sabes que está atravesando una pérdida devastadora. Podrías ser el ángel que Dios usa para darle esperanza en su momento más oscuro. Tu simple acción de compartir podría ser el punto de inflexión en la vida de alguien. Y recuerda esto con cada fibra de tu ser: como Ruth, tu historia más hermosa, más significativa, más impactante aún está por escribirse. Tus pérdidas de hoy son las bendiciones de mañana disfrazadas, esperando el momento en que elijas conscientemente transformarlas. Nos vemos en el próximo video, donde revelaremos el siguiente secreto espiritual que cambiará tu perspectiva para siempre. Hasta entonces, mantente fiel a tu transformación, mantente abierto a los milagros, mantente leal a esa versión más elevada de ti mismo. El universo está conspirando a tu favor. Es hora de que comiences a conspirar con él.